Hola mis queridos hermanos, sean bienvenidos al canal Padre Luis Toro. Hoy quiero compartir con ustedes este hermoso testimonio. Mi nombre es Leandro Jaime, sobrino del Padre Luis Toro. Quiero presentarle a nuestra hermana Nancy. Hola, hermana Nancy. Hola, buenas noches. Un Buenas gusto. noches. ¿De dónde nos habla, hermanita? De Córdoba, Argentina. Bueno, un saludo Córdoba a capital. los que nos siguen en las redes sociales de Argentina. Un gran Sí, saludo, Dios nos hay bendiga. muchísima gente que lo sigue al Padre Luis Toro y a todos. Bueno, un saludo inmenso de parte del Padre Luis Toro para aquellos seguidores de Argentina. Cuéntame, mi hermana, ¿cómo fue esa conversión que tuvo a través de la palabra del Señor? Bueno, yo he sido católica, de familia católica, mi mamá muy católica, dentro de toda su ignorancia, porque ella no sabía ni leer la Biblia siquiera, pero sí, gente de campo, de pueblo pequeño. Y iba a la iglesia del pueblo, me hice la comunión, bueno, todos los sacramentos, digamos, todos mis hermanos. em, y bueno, y hasta los más o menos 21 años que tuve mi primera hija. Y nació mi hija y bueno, fue como el bautismo que hicimos a mis hijas las bauticé en la iglesia católica. Y Ah, después qué me bueno. fui se fue como perdiendo, no perdiendo mi fe, porque yo siempre supe que Dios estaba conmigo y siempre creí en Dios. Y después que tuve mis hijas, me separé del papá de ellas, eh, y tuve como un alejamiento, digamos, y busqué en la iglesia. Ya vivía en la ciudad, entonces busqué en mi barrio una capilla que siempre iba anteriormente con mi madre y como que buscaba ayuda, ese consuelo, porque uno andaba medio con problemas y cuando uno estaba así media débil en la fe y todo, es como que siempre tenía alguna amiga que me decía, vamos a la iglesia evangélica que yo te llevo, que esto que vas a ver, que te vas a sentir muy bien. Y bueno, pero siempre tenía como ese recelo, ese miedo, porque en mi barrio ahí hacían reuniones en una plaza, que después se hizo una iglesia enorme, una iglesia evangélica, pero yo siempre tenía miedo porque iba y veía de lejos que la gente se tiraba al piso y yo tenía miedo de que me metieran ahí y que me hicieran caer, o que me desmayara, no sé, miedos. Entonces, bueno, después un día, ya cuando mis hijas eran más grandes, vino una amiga y me invitó a la iglesia y fui a un par de reuniones y también, pero no me convencía del todo y bueno, pasó el tiempo, mi hija se pone de novio con el papá de mi nieta y el chico, me invita porque él estaba yendo a una iglesia con la madre y me dice, vamos el domingo, dice, nosotros vamos a una iglesia. Entonces yo acepté y fuimos. Yo con tal de verla bien a mi hija, empecé a ir y ahí empecé a ir a la iglesia evangélica y bueno, uno se siente contenido porque bueno, porque estaba, según yo, que tenía la presencia de Jesús con la música y todo eso, uno se confunde y bueno, me sentía muy bien, digamos, en esas reuniones. Y así estuve muchos años yendo de iglesia en iglesia y no me convencí del todo. En esa iglesia, un día, yo ya estaba en pareja con mi marido. Yo me casé de grande, mi esposo no es el papá de mis hijos. Este,
pero con una persona muy católica, muy, muy religioso y bueno, nos vinimos a vivir juntos y yo seguía yendo a la iglesia evangélica, pero ya iba a esa misma iglesia y un día yo le dije que quería ir a una reunión porque hacían un congreso y nos anotábamos todos para el congreso y había que pagar y bueno, que venía, no sé, no me acuerdo qué pastor era, de no sé de dónde. Bueno, y entonces yo le cuento a mi líder, digamos, porque ahí tenés como líderes, le cuento a ella que hacíamos charla los días miércoles, nos juntamos y le llamamos las células que le llaman ellos para estudiar la palabra y todo eso. Entonces, bueno, y le cuento yo que iba a ir y pagando, y cuando voy, entro a la iglesia, al, al Al culto, culto. digamos. Ajá. Sí, y cuando voy entrando, estaba ella ahí en la puerta, porque ellos te atienden, te sirven, te van haciendo pasar, te hacen sentar, te ponen silla, te buscan lugar, son muy atentos en eso. Y cuando voy entrando con mi marido, que yo lo convencí para que fuéramos, este, ella me para y me dice, no, 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 tenés que venir sola, él no puede entrar. Y le digo, ¿por qué no? Le digo. Y me dice, primeramente, dice, porque estás viviendo en concubinato. Y segundo, que él no pagó. Bueno, Ay, le digo, pero te pago ahora porque yo lo que quería era, yo quería que mi esposo, quería convencerlo de que él fuera a la iglesia claro. conmigo. Entonces, me sentí mal, me dolió porque él se tuvo que volver y yo me tuve que quedar sola. Bueno, después me fue a buscar cuando le avisé cuando terminó. Pero ya de ahí no fui más a esa iglesia, busqué otra y, y empecé a andar así de iglesia en iglesia, pero todas católicas, todas evangélicas. Evangélica. Y me dice un día, tengo una hermana que está en Miami, vive en Miami hace muchos años, y yo tenía un problema grave. En ese momento andaba muy angustiada y estaba muy mal y me levanto esa mañana, era un día domingo, y me dice, me conecto en la computadora y me pongo a hablar con mi hermana, la veo que estaba conectada. En ese momento había el Messenger. Y hablábamos por Messenger y me dice, ¿qué haces a esta hora? Le digo, no, estoy mal porque no pude dormir bien anoche, porque bueno, le contaba todo. Y ella me dice, ¿por qué no te vas? Porque ella es evangélica, ella se hizo evangélica y no hay poder de Dios de hacerle entender. Yo le he hablado y le he dicho, pero bueno, los tiempos son de Dios y yo rezo por ella. Y me dice ella, ¿por qué no vas a una iglesia que han abierto allá? Dice que es una iglesia que está en todos los países del mundo. Y mira, ahí te paso el link. Fíjate que han abierto una allá en Córdoba. Ándate, me dice, ya vas a ver, recibí. Ahí te van a dar profecía, me dice. Y te van a decir, bueno, cuando me dijo así, yo que estaba tan angustiada y quería saber, Voy para allá. eh, sí, vine, busqué un abrigo. Y le avisé a mi esposo que todavía dormía, le digo, me voy a la iglesia. Y me dice, ¿pero dónde? ¿A cómo? ¿Por qué te vas a esta hora? Y le digo, porque es una iglesia nueva que me dijo Estela que vaya y que, bueno, yo me quiero ir y después cualquier cosa te aviso y me vas a buscar. Entonces, bueno, salí afuera, tomé un taxi y le dije, lléveme a este lugar y fui así sin conocer. Llegué a una iglesia muy pequeñita, un templo muy pequeño, un culto, y entro, todo el mundo me miraba porque era cara nueva y era poca gente, pero me sorprendió porque la mayoría eran colombianos, que la pastora que maneja todos esos cultos es una pastora de Colombia. Ajá. Y es muy famosa porque yo le he visto, yo seguía los videos de ella, veía todo por... Bueno, entonces entré y bueno, yo con mi dolor, el pastor hablaba y yo escuchaba y
Y después al último, cuando terminó el culto, dice el pastor, quien quiera recibir profecía, que se acerque acá adelante y una persona que enviada por Dios, que sabe que el Señor le habla, lo que le pasa. Entonces yo ahí nomás pasé adelante, me senté en una silla y vino una chica y me puso la mano en la cabeza, se me puso atrás así y me hablaba así en el oído muy suavemente y me decía, bueno, que yo iba a hacer muchos viajes, que a mí no me interesaban en ese momento los viajes ni nada de eso, de todo lo que me decía, pero sí Estaba me era como dijo, adivinando. claro, pero fue algo que como que todo lo que me decía era cierto, porque todos medianamente se cumplió. Me Claro. decía que yo iba a ver una persona que hacía muchos años no veía, no tenía ni siquiera la visa para ir a Estados Unidos a ver a mi hermana. Eh, bueno, y me dijo que todo iba a estar bien, que yo lloraba, me caían las lágrimas. eh, bueno, entonces me vine y contenta porque me habían dicho cosas muy lindas. Ok. eh, Le conté a mi marido me escuchaba, siempre él me escuchó, pero nunca discutía, él no discutía, solo me escuchaba y nada. Y bueno, cuando a los días me dice mi esposo, ¿querés que vamos a Miami, hagamos un viaje, hagamos la visa y si nos dan la visa vamos a ver a tu hermana? Y yo dije, bueno, parece que se va a cumplir lo primero. Y bueno, y viajamos y la vi a mi hermana y allá fuimos a la iglesia que ella iba y allá la vi a la pastora. Eh, También yo quería recibir profecía, así que pasé adelante lo mismo en un hotel espectacular, todo lujoso. Yo había ido así muy sencillita y le digo a ella, ¿por qué no me dijiste que todos venían de, de- de traje y de vestido? Era impresionante la gente cómo vestía. Bueno, y pasó. Pasó muchos años que yo seguí yendo a la iglesia y yo quería que mi marido estuviera conmigo en la iglesia. Entonces, un día le digo, vos tenés que venir conmigo a la iglesia. Y me dice, bueno, dice, yo te voy a acompañar. Y fue a acompañarme, pero no me pidas que yo siga yendo, yo te voy a acompañar para que te sientas acompañada y nada. Pero yo soy católico y eso no va a cambiar en mí. Em, Bueno, fuimos a la iglesia, yo feliz, porque bueno, él estaba conmigo. Después, un día me dice el pastor que nos teníamos que casar. Bueno, yo vine y le dije a él, ¿nos tenemos que casar o nos separamos? Porque yo no puedo seguir así. Y nos vamos a casar por la iglesia evangélica, porque yo quiero que el pastor me case. Él aceptó y me dijo, bueno, pero después lo tenemos que hacer por la iglesia católica. Bueno, yo con tal de que Sí, me claro. casara, digo, ¿qué me importa si total ya está? O sea, Ya estaba eh, casada. Yo creía que ya iba a estar casada. claro. Bueno, hicimos una ceremonia acá en casa, invitamos a los familiares más cercanos y porque en mi casa no hay mucho espacio. El pastor vino, me prepararon la ceremonia, todo acá, me casaron, nos casaron y bueno, cuando la mamá de él vio todo esto, obviamente se habrá querido morir porque ella incluso ha sido catequista, una mujer muy grande, de 90 años casi. Ah, Obviamente, cuando lo habló a su hijo, le dijo que qué estás haciendo. Has ido a colegio católico, yo he tenido una vida dedicada a la iglesia y era como, claro, como que le clavara un puñal en el corazón. sí. Entonces, bueno, él empezó a estudiar. Mi marido es muy estudioso, es muy inteligente, muy sabio. Y empezó a estudiar, empezó a leer la Biblia, porque yo un día le digo, ¿por qué no hablas? Porque yo invitaba al pastor acá a mi casa, mi esposo nos invitaba a cenar, hacíamos reuniones, y mi esposo
charlaba con ellos, les traía la Biblia y se ponían a leer y mi esposo les hacía preguntas y hablaban y todo muy bien. Y un día me dice mi esposo, cuando yo me iba yendo a la iglesia, me dice, vos lo que tenés que hacer es ir a la iglesia católica, tenés que confesarte y comulgar. Porque yo estaba renegando con mi hijo, el más chico, que yo lo llevaba a la iglesia, lo hice bautizar en la iglesia evangélica, yo me bauticé en la iglesia evangélica también. Mi hija, mis dos hijos menores se bautizaron, la única que no se quiso bautizar fue la más grande, y no, nunca quiso ir a la iglesia ella, la más grande nunca me quiso acompañar a la iglesia católica, a la iglesia, a los evangélicos, digamos. Y, y cuando iba saliendo me dice, yo renegando con mi hijo porque no quería acompañarme ya, incluso lo mandaba a colegio evangélico. Y me dice, no, que yo no quiero ir porque yo estuve hablando con Mauricio, Mauricio es mi esposo. Yo estuve hablando con él y él me dijo que yo tengo que hacer esto, y me empezó, yo me quería morir y me le fui a mi esposo y le dije, vos me estás convenciendo el chico para que no me acompañe más y que esto y que lo otro. Y le hice un problemón y me dice, lo que tenés que hacer vos es ir a la iglesia, confesar y comulgar, me dice, tomar el cuerpo de Cristo, porque vos has sido católica. Y yo le contesté enojada, le digo, no, le digo, si yo en mi iglesia también tomo la comunión, le digo, hacemos la Santa Cena. Y me dice, pero eso, ahí no está Cristo, me dice. ¿Cómo que no? Le digo yo. Yo a los gritos, él no, él hablaba, pero yo me sacaba y le contestaba mal. Y salí y me fui. Me tomé un taxi y cuando me iba yendo, yo pensando eso, lo que él me había dicho, llegué a la iglesia, me dice, pregúntale a tu pastor, me dijo él cuando iba saliendo. Pregúntale a tu pastor si en lo que él te da en ese pedazo de pan está Cristo, está Jesús ahí. Y yo lo miré y nada, no le contesté, salí y me fui. Cuando llego a la iglesia, al culto, le digo al pastor, pastor, quiero hablar con usted, pero ya había empezado la ceremonia, entonces me dice, después a la salida hablamos. Cuando terminó el culto, me llamó a la oficina y cuando fui a la oficina le digo yo a él, estaba él con la pastora, y le digo, usted sabe que mi esposo hoy me dijo que le hiciera esta pregunta, que si en la Santa Cena, en el pedacito de pan que nosotros comemos, está Cristo. Y me dice él, y no, me dice, y me dice, no, Mauricio te dijo, dice la verdad, o sea, nosotros lo hacemos en forma, si, no me acuerdo cómo fue que me dijo, si era un simulacro o era, bueno, Forma simulacro. sí, claro, algo así me fue lo que me contestó él, y yo le digo, y me quedé como mal, porque eso me impactó, porque yo pensé que lo hacíamos como en la iglesia católica. Eh, Y ya ahí ya empecé ya como que no me empezó a gustar. Y él encima me dice el pastor, yo dice, te voy a decir una cosa, Nancy, me dice, vas a ver que tu marido te va a convencer. ¿Sabes por qué? Porque no venís a los institutos bíblicos. Y, Y yo le dije, no, lo que pasa es que no puedo venir, o sea, tantos días en la iglesia no puede estar. Ellos pretenden de que uno vaya a esto, los miércoles oración. Sí, sí, o sea, me gusta ir a la iglesia, pero tampoco podía con mis compromisos. Y otra cosa, me dice, no estás dando el diezmo. Y yo le dije, ¿cómo que no? Le digo, sí, estoy dando el diezmo. Lo que pasa es que, bueno, yo a veces no lo hago todo junto, pero como no puedo darlo todo junto, pongo cada domingo, voy poniendo en partes. Y me dice, yo nunca vi un sobre con tu nombre. Entonces yo le dije, pero es que yo no tengo por qué poner el nombre, le digo, porque Dios sabe que yo cumplo con lo que ustedes me dicen y con lo que Dios quiere. Y me dice, sí, pero no es así, nosotros llevamos un control acá, tenemos una claro. contabilidad y contamos con ese dinero para ayudar a la gente, para pagar las deudas, bueno, para mantener la iglesia, me dijo. Y entonces como que yo es como que empecé a sentirme rara ahí y ya me empezaron a ver de forma diferente, ya no era el mismo
el mismo trato. Y entonces yo me empecé a enfriar, digamos, pero seguía yendo.